¿Cómo entró usted en el mundo de los ordenadores personales? Bueno, me topé con mi primer ordenador a los 10 u 11 años. Me cuesta recordarlo porque soy un auténtico vejestorio, pero fue cuando tenía 10 u 11 años, hará cosa de 30 años. Por entonces nadie había visto un ordenador. Digamos que se habían visto en el cine. Eran unos armatostes enormes que zumbaban de lo lindo. Por alguna razón resaltaban las unidades de cinta magnética como icono del ordenador o alguna lucecita parpadeante. Realmente nadie había visto un ordenador. Eran objetos misteriosos de gran potencia cuya maquinaria hacía cosas en segundo plano. Así pues, ver un ordenador y usarlo era todo un privilegio por entonces. Y yo pude acceder a la NASA, al Ames Research Center, aquí en California, y usar un terminal de uso compartido, por lo que en realidad no veía el ordenador sino el terminal compartido. Insisto, por aquella época cuesta recordar lo primitivos que eran. No existían los ordenadores con pantalla gráfica para vídeo, se trataba literalmente de una impresora, de un teletipo con un teclado donde uno introducía los comandos y había que esperar un rato hasta que la máquina hacía y te decía lo que fuera. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que van en contra de la corriente, los que ven las cosas diferente. Ellos no siguen las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas e impulsan a la humanidad hacia adelante. Y mientras que otros los ven como los locos, nosotros los vemos como genios. Porque la gente que está tan loca como para pensar que pueden cambiar el mundo es quien lo logra. Bueno, estamos martes 5 de abril del 2016. Llega uno de mis capítulos preferidos del podcast de la semana. Los martes hablamos siempre hablamos de curiosidades de Steve Jobs. Espero que les guste igual que a mí personalmente. Y nada, hoy les traemos un programa especial, por supuesto, como todos los martes. Curiosidades de Steve Jobs, empleados, Apple y SEO. Y nada, sin antes empezar, por supuesto, felicitar el cumpleaños a 3 personas especiales del podcast. Son escuchas, no, en realidad son amigos. A Verónica,
feliz cumpleaños Verónica, que tengas muchísimos años más y que nosotros lo veamos. Y también a nuestro amigo Manuel Cuenca y a Shaukla. Un placer tenerlos aquí el día de su cumpleaños en el chat en directo, y por supuesto que siempre están ahí apoyando, ¿no? Como siempre lo han hecho. Así que empezamos el podcast. Sin antes presentar a nuestros compañeros, por supuesto, y nada, vamos allí, vamos a presentarlos. Empezamos con nuestro compañero Lucas desde Barcelona. Muy buenas, Lucas. Muy buenas noches a un martes frío y lluvioso por aquí, por Barcelona. Un saludito a todos y felicidades a los cumpleañeros, que cumplan muchos más. Y como decía, un saludito a toda la gente que nos escucha en diferido, a la gente del chat y todo eso, ¿no? Así es. Y por supuesto este programa especial de los martes va dirigido para esas tres personas y a ver si se lo pasan bien como nosotros lo vamos a hacer hoy. Exacto. Adrián, developer favorito del podcast A Pelearnos. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches desde Galicia. Buenas noches a todos. Y nada, feliz cumpleaños para estos arianos. Casualmente también mi mujer es ariana. Así que, bueno, un saludo para ellos y nada. Y vamos a ver acá qué descubrimos del paradigmátide mundo de Steve Jobs. Sí, bueno, personaje de Steve Jobs. ¿Qué te iba a decir? El pedazo de tema, el pedazo de extracto de audio que pusiste, me parece que es esa famosa entrevista inédita que te había comentado. Sí, lo tengo, la he estado tocando. Es Robert Kringley el que le hizo el periodista. Sí, ¿no? Antes de empezar el podcast vamos a comentar de qué va porque tenemos 5 audios de esa entrevista. Así que por supuesto iremos comentando las curiosidades que tenemos hoy, y mientras lo vamos comentando, vamos introduciendo los audios poco a poco y vamos... Vale. Esa entrevista creo que fue del año 1995, o sea, es antes de que Steve Jobs... Estaba justo 18 meses después, se vendió Next, o sea que... Exactamente, o sea, esa entrevista se la hizo cuando estaba en Next. A punto de regresar a Apple. Así que empezamos el podcast. ¡Qué bueno! Ya. Y por supuesto sin olvidar a la gente que está en directo. A borde de la cama, ¿qué tal Sonia? Oliver Torres, Luis Pérez, Juanjo, David Silgo Díaz, Manuel Cuenca, Marcus, Jorge Romo, ¿qué tal Jorge? Un placer que estés por aquí. Adrián, Habanero Geek, ¿qué tal Ava? Aldo de Uruguay, si no me equivoco, Uruguay. ¿Quién más tenemos por aquí? A Eugenio, muy buenas noches para todos. Buenas noches para ti, Eugenio. ¿Qué más tenemos por aquí? A Manuel Cuenca, lo he dicho. Marcus. A Mariano Ruiz. Por fin le apunté a la hora. Mis queridos apelianos del alma. Estos programas que me encantan. Y a nosotros. A Carlos Osorio. Aquí más tenemos a Shaukla. Felicidades, Shaukla. ¿Quién más tenemos por aquí? A José Casay. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, José? Un placer que estés por aquí otra vez, otro día más. Y a Eduardo Alejandro Zavala. ¿Qué tal, Zavala? Un placer que andes por aquí también. A ver, a Movimiento Geek, nuestro compañero Gaby, argentino, del podcast Movimiento Geek. A Romo, del podcast de la Barra de Abel. Y Zona Retro, de nuestro compañero Eddie. ¿A quién más tenemos por aquí? A Ana, del podcast Literalmente, y Cronos con Mixtega, @Mixtega360. ¿Y quién más? ¿Quién más tenemos por aquí? A Clara Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, por ahí, por Lima. Y yo creo que de momento son todos. Y sin antes, por supuesto, saludar a Verónica, que sé que nos está escuchando, y a toda la gente que nos escuche en diferido. Empezamos el podcast.
Y por supuesto a Poli, dice mi primera peliano. Y a Pepe Luis, un placer. En agosto, antes de empezar de agosto de 1998, los extractos que van a escuchar a continuación durante la hora o lo que dure el podcast de hoy, son extractos, como ha dicho Adrián, del 99-98. No, del 95. Eso, 95. Es antes del 98, o sea, antes de entrar en Apple. Exactamente. Es una entrevista que al principio no se había encontrado la original, luego lo encontraron en VHS. Se perdió la original entre Estados Unidos y Londres, si no me equivoco. Sí, es verdad. Y de casualidad encontraron una copia de la original en VHS, y es una entrevista especial donde Steve Jobs cuenta pues muchísimas cosas, ya que era un hombre que daba muy pocas entrevistas. Sí, yo algo me acuerdo de esta entrevista. Esta entrevista realmente no se usó toda. O sea, no. En internet está 1 hora y 10 minutos más o menos. Es una parte de lo que vamos a escuchar. Exactamente, porque eso se usó para un documental que hablaba un poco de, bueno, del Silicon Valley y toda la historia. Entonces usó un extracto de eso. Pero bueno, encontraron esta que es entera, y la verdad que la entera da mucho juego. Sí, habla mucho, o sea que vamos a intentar poner unos cortes de audio, los que me parecen son más adecuados del tema que vamos a atacar hoy. Y nada, vamos a empezar el podcast pues comentando, ¿no? La primera que tengo por aquí. Saludos a la Dani, que anda por ahí. Saludos, Dani. Y dice Pepe Luis, dice from Uruguay. Saludos a la gente de Uruguay. Un abrazo, lo mismo. Dice, ¿sabéis que en agosto del 98, un año y medio después del retorno de Jobs a la compañía de la manzana, Apple presentó el iMac, un ordenador para principiantes cuyo éxito supuso el inicio de la recuperación de la compañía? Para este éxito tuvo muchos padres. La planificación ya comenzó en tiempos del poco exitoso predecesor de Jobs, Gil Amelio, que le encargó el proyecto al famoso diseñador Johnny Ive. En el libro, hay un libro que se llama Insanely Simple, publicado en 2012. El publicista de Apple, Ken Segall, afirma que el nombre iMac se le ocurrió a él, ya que Jobs propuso el nombre MacMan. ¿Qué nombre tendría hoy un iPhone en la compañía si Jobs no hubiese sido esa idea? Lo dejo ahí. O sea, para Steve Jobs se tuvo que haber llamado MacMan, el primer iMac que salió al mercado. ¿Sabéis eso? Me imagino que Adrián sí, igual tendría idea. No, la verdad que no tenía ni idea. A mí me lo has comentado antes y me he quedado flipando diciendo, ¿ese nombre le iba a poner? Sí, MacMan. MacMan. ¿Hombre Mac? Hombre... Sí, porque el nombre de Mac era desde Macintosh, el hombre manzana. Pues... Lo que pasa es que en esa época se usaba mucho la I, bueno, después la usaron más. Apple fue creo que uno de los primeros, pero bueno, la I de internet, ¿no? O sea... Sí, era la I de internet, inteligente y no sé qué más. Entonces, y aparte sonaba muy bien, y bueno, y creo que el iMac ya venía con módem de 56K, digamos, ¿no? Ya estaba con el Netscape incluido. O sea, era un equipo pensado como para conectar para internet, ¿no? O sea, sí, pero es que es raro que Steve Jobs, en principio, para él le hubiese dado un nombre MacMan para uno de sus ordenadores. Eso fue cuando regresó a Apple, ¿eh? Uh-huh. Eso fue cuando volvió a regresar a Apple. Sí, fue cuando se presentó el primer iMac, pero el nombre, en teoría, según este publicista de Apple, que fue la idea de él, llamarse iMac y no MacMan, el que tenía pensado Steve Jobs a primera instancia, llamarla así, a su primer ordenador. Yo creo que le hicieron cambiar de idea. No, sí, no, y se lo hicieron cambiar, por eso hoy en día se llama iMac, pero que este publicista llamado Ken Segall afirma que el nombre de iMac se le ocurrió a él, mientras que Steve Jobs, el nombre que le quiso llamar él mismo sería MacMan. Es raro de narices, pero oye, no siempre se le puede ocurrir las mejores ideas al genio, ¿no?
Claro. Bueno, pasamos a la siguiente, chicos. Dale. A mí me pareció esta curiosa, la de MacMan, ¿no? Me parece que nunca la había escuchado, la verdad. Eso igualmente está corroborado por Steve Jobs. Sí, porque en el libro, este libro fue publicado en el 2012. Inside Simplet se llama el libro. Donde ahí corroboran, o el publicista afirma que el nombre de iMac se le ocurrió a él, mientras que Steve Jobs ya había propuesto el nombre de MacMan. Y que al final, pues, de tantos tiras y afloja, pues se dio. Y al final le puso iMac, o se le puso iMac. Pero bueno, ahí queda, ¿no? La curiosidad de Steve Jobs con el nombre de MacMan. Saludar a Araisuri, que acaba de entrar. Saludos, guapa. Vamos al siguiente que tengo por aquí. JJ Ponce, muy buenas. ¿Sabéis que tras ser despedido de Apple, Steve Jobs fundó una empresa de ordenadores, ¿no? La llamada NeXT. Esta empresa desarrolló ordenadores o computadores muy apreciados, siempre con la última tecnología. Los primeros NeXT Cube se vendieron en el 89 y fueron un desastre comercial porque eran demasiado caros. Vale, yo creo que hasta ahí lo sabemos todos, ¿no? Que eran demasiado caros porque eran unos ordenadores muy específicos, para gente muy específica. En el 95 se detuvo la producción y se convirtió en una factoría de software que solo ofrecía el sistema operativo NeXT. A finales del 96, el CEO de Apple, Gil Amelio, compró la empresa de Jobs por $460 millones y recuperó de inmediato a Steve Jobs. Al año siguiente, Jobs despidió a Amelio y se convirtió en CEO de Apple poco después. Creo que esa historia más o menos lo sabemos, ¿no? Vale, pero antes los ordenadores NeXT pasarían a la historia. Timothy Berners-Lee, científico británico de CERN, inventó el World Wide Web en el 89. Y en su digamos la WWW, o sea, la World Wide Web sería. Y en su NeXT Cube creó la primera página del mundo. Sí, es que en realidad el NeXT fue donde corrió por primera vez Internet. Así es, Adrián. O sea, esa curiosidad es muy buena, ¿eh? Yo tampoco la tenía muy... Más o menos podría llegar a pensar. Pero nunca me imaginé que donde estaba Steve Jobs y luego pues Apple la compró, lo que es NeXT, luego se convertiría en el ordenador usado para crear la primera página web del mundo. Sí, bueno, porque lo que pasaba era que los ordenadores NeXT usaban mucho los científicos en aquella época. Exactamente, por eso se le llamaban ordenadores específicos, ¿no? Para gente muy específica, ¿no? Un campo específico, exactamente. Digamos que, si hacemos una analogía, sería como el Skynet, ¿sabes? De Terminator. Sí, sí, exactamente. La curiosidad de Steve Jobs, en este caso, de estos episodios de podcast, es que no la compra de NeXT por parte de Apple originó que el NeXT, que fue... comprada por Apple, fuera el primer ordenador donde se creó la primera página web. A mí me parece muy curioso esa información. Sí, pero igualmente hay una cosa, a ver, el detalle sería, en los tiempos serían los siguientes. NeXT lo compró Steve Jobs, y mientras estuvo Steve Jobs se creó esa World Wide Web. O sea, no es que fue Apple. No, para nada, sino que lo curioso es que el ordenador que se había creado cuando estaba Steve Jobs, exactamente, el Cube. El NeXT Cube fue el primer ordenador donde se creó la primera página web del mundo. O sea que no es poco lo que se está comentando, no es nada poco. Sí, bueno, pero igualmente, digamos que Steve Jobs no tuvo nada que ver con el tema de la página web. No, sino el medio con el que se creó. Exactamente, o sea que digamos esto estaba en el CERN, que el CERN era un... Bueno, creo que el CERN está ahí en Suiza, ¿no? Debajo de Francia, donde después empezaron a crear el famoso cañón de átomos, ¿no? De partículas. Eso, de partículas. Sí, el acelerador de partículas. Exactamente.
Exactamente. Entonces, el ser es eso, es digamos, no sé bien cómo es el proyecto grande, majestuoso que ahora está con el tema del acelerador de partículas, pero en esa época, bueno, crearon esa herramienta. En realidad creo que es una herramienta Internet que fue un poco copiada la idea al tema militar, pero realmente ellos lo quisieron usar para compartir recursos entre los científicos, ¿no? Para poderse enviar, yo qué sé, correos electrónicos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque eran científicos de toda parte del mundo y, bueno, era una forma de comunicación. Por eso lo crearon, entre comillas, ¿no? Mira, te digo, CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida por las siglas CERN, sigla provisional utilizada en el 52, que responde con el nombre francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas del mundo. Y fue pues uno de los científicos donde se hizo con el NextCube y originó la primera página web del mundo. Bueno, ahora les voy a poner un audio que me pareció también muy bonito haberlo recordado, haberlo escuchado de nuevo, porque me parece muy ingenioso por parte de Bosnia, y de Steve Jobs cuando eran jóvenes, así que ahí les va el audio. Hicimos muy buenos amigos y hacíamos cosas juntos. Un día leímos un artículo en la revista Esquire sobre un tipo que se hacía llamar Captain Crunch, que supuestamente era capaz de hacer llamadas telefónicas gratuitas. Habrá oído la historia, seguro. Y de nuevo fue algo que nos fascinó. ¿Cómo se podía hacer algo así? Pensamos que sería un bulo. Empezamos a investigar en bibliotecas en busca de los tonos secretos que permitieran hacerlo. Al final resultó que estando en el Stanford Linear Accelerator Center de Stanford, una noche, en lo más recóndito de su biblioteca técnica, en la última estantería, en la balda inferior del rincón, encontramos una revista técnica de la empresa AT&T, donde se explicaba todo el procedimiento. Es otro momento que nunca olvidaré. Vimos la revista y pensamos, Dios mío, es cierto. Así que nos pusimos a montar un dispositivo que emitiera esos tonos. Y la cosa funcionaba así. Recuerda que antes, cuando uno hacía una llamada a larga distancia, se escuchaba un... ¿de fondo? Eran tonos como el de marcación telefónica, pero en otra frecuencia, con lo cual no podías reproducirlos. Descubrimos que se trataba de la señal enviada por un terminal telefónico a otro que controlaban los ordenadores de la red, y que AT&T había cometido un error fatídico cuando diseñó la red telefónica original, la red telefónica digital, porque habían puesto la señalización de un terminal a otro en la misma banda de frecuencia que la voz, con lo que si el usuario lograba reproducir esas mismas señales podría emitirlas por el auricular y literalmente la red telefónica internacional de AT&T daría por hecho que la señal provenía de un ordenador de la compañía. Así que en unas 3 semanas conseguimos montar al fin una caja así que funcionaba. Recuerdo que la primera llamada que hicimos fue a Los Ángeles a un pariente de Woz en Pasadena, pero nos equivocamos de número y despertamos a un tipo en plena noche y nos pusimos a gritarle entusiasmados que nos había salido gratis la llamada, aunque el hombre no supo apreciarlo. Aún así, para nosotros fue algo milagroso. Así que nos pusimos a montar esas cajitas para hacer blue boxing, como se llamaba. Incluimos una notita en el fondo de las cajas con nuestra sentencia que era: tiene el mundo en sus manos. Como a dos hombres con la combinación de 2 frecuencias podían crear una caja azul y llamar a donde quisieran. Es increíble. La verdad que es increíble. Lo ingenioso que era estos chavales en aquella época y lo que les llamaba siempre, ¿no? A hacer algo nuevo o a investigar, ¿no? De eso se trata, de leer mucho, de investigar y de llevar al máximo su imaginación, ¿no? Como crear una caja azul para poder llamar gratis a cualquier parte del mundo y en conferencias.
¿Qué te iba a decir? Esta anécdota la habíamos comentado, creo que el caso creo que lo comenté yo, que me parece que era que lo habían cogido la policía, aparecía en la película Silicon Valley. Sí, y que la policía no tenía ni puta idea lo que Claro, tenía en manos. que estaban vendiendo droga y estaban vendiendo cajas azules, o sea, Blue Box. Sí, en realidad sí, se llaman Blue Box, pero no son cajas azules, en realidad era un tecladito con un parlante y acá metían, o sea, para que más o menos explicar cómo era el proceso. Metían ese parlante digamos, al micrófono del teléfono, ¿no? De aquella época, y eso lo que hacía era emitía un sonido, tipo como el sonido que hace R2D2 de Star Wars, que hace pri, 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 o lo que fuera. Y entonces, ¿qué pasaba? La centralita telefónica pensaba que era una comunicación entre centralitas. Entonces, a partir de ese momento, quedaba como en un modo así un poco especial, y uno podía poner un número y todo eso no contaba, o sea, no te lo contabilizaban en la factura. Entonces podían hacer llamadas a larga distancia gratuitas. Eso era el Blue Box. Bueno, vamos a saludar a Rocío que anda por ahí. Y saludos Rocío y a Francisco Astudillo que acaba de entrar. Bueno, es que es curioso porque, claro, en esa época ya sabéis que Bosnia y al parecer ellos se conocían desde muy jóvenes, desde los... ¿qué edad? 20 años, por ahí menos, creo que menos. No, menos, Menos, no seguro sé que se conocieron en la secundaria, me parece. ¿La secundaria? Sí. Dice que seguro que la idea se la propuso Jobs, sin duda. Sí, Jobs para esas cosas era un crack. Sí, aparte que en aquellos tiempos no podían hacer otra cosa. No había tanta tecnología como ahora. Y si querías algo de tecnología tenías que leer libros. Joder, y al final lo encontraron en una revista. Exactamente, y de ahí pues investigaron, fueron a una biblioteca, se encontraron con un libro con las frecuencias y dieron con muchas... Es más, en el documental que estuve escuchando, pues ellos decían, ¿no?, que aparte del libro lo que hacían era con un ordenador que ellos tenían, el ordenador les ayudaba a calcular las frecuencias, a hacerlo lo más preciso posible, para evitar errores posibles durante una llamada, ¿no? O sea que utilizaron también de por medio un ordenador para hacerlo lo más fino posible a la hora de hacer esas llamadas internacionales. Claro. Sí, igualmente tenés que pensar en qué contexto estaba esta gente. Esta gente estaban en California, estaban en el Silicon Valley. Uh-huh. Si mal no recuerdo, Steve Jobs en uno de los libros que creo que te había pasado, hablaba de que cuando él estaba en la secundaria, en el verano, había trabajado en Hewlett Packard y se llevaba partes de electrónica a su casa. Cierto, ese es cierto. Es más, te cuento, llamó cuando él buscó un trabajo en donde estás diciendo tú la compañía en Hewlett Packard. Exactamente, y estuvo hablando como 20 minutos con el gerente de ese entonces, y le dijo, no, lo que él quería hacer, él quería armar un ordenador, quería preparar un ordenador desde cero, pero que no tenía presupuesto para poderse comprar las piezas. Así que gracias a este señor, pues él pudo montar su primera computadora, ¿no? Su primer ordenador. Ah, hostia. O sea, fue gracias al dueño en aquel entonces de HP. No, bueno, pero no exactamente Hewlett Packard. Yo que sé, no, simplemente llamó para buscar trabajo, para empezar. Sí, yo sé que él llamó para buscar trabajo, pero que era un niño. Exactamente, entonces, le causó gracia. Tenía entre 9 y 10 años. Sí, le causó gracia, pero creo que después lo pusieron en una cadena, pero fabricaba, no sé, en esa época tampoco habían computadoras de hogar, o sea, no existía el personal, o sea... No, para nada. O sea, existían los ordenadores, pero eran ordenadores que eran para bancos, o sea, eran ordenadores súper caros, ¿sabes? O cosas muy específicas que fabricaba Hewlett Packard, de electrónica. En esa época se usaba mucho el tema de la electrónica, entonces yo creo que los chavales de ahí ya jugaban por detrás de la fábrica y ya cogían cosas electrónicas que tiraban, ¿sabes?, de desecho esta fábrica. Seguro. Mira, aquí dice Poli, dice, bueno, os recuerdo que no era un genio, que solo presionaba al que curraba. Bueno, en este podcast vamos a intentar, es que él mismo lo dice, que él no es un genio, que ni necesita nadie ser un genio
para realizar lo que él hizo de joven. Y vamos a leer un comentario de nuestro amigo Aldo. Dice, una curiosidad de Jobs. Dice, los ingenieros de Apple se encontraban desarrollando el primer iPod y uno de los encargados le mostró el diseño final. A Jobs no le gustó y le pidió que lo hiciera más pequeño. El ingeniero le dijo que era lo más pequeño posible y lanzó la pecera, si ya la conocemos. Y como entraba burbujas, dijo, si entran burbujas o salen burbujas es porque hay aire dentro. Y puedes hacerlo aún más pequeño. Y lo hizo más pequeño. Sí, ya lo comentamos, esa sí. anécdota en el chat. Es una de las más conocidas porque aparte es un poco graciosa, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dice Jorge Romo, dice, lo irónico es que el que se robaba señal de TNT vendiera el teléfono más seguro del planeta. Pues suele pasar. Sí, bueno, eran piratas. En esa época la mayoría de los jóvenes hippies de esa época eran piratas, claro. Sí, mismo los tíos tenían la bandera pirata ahí. Exactamente. Es más, en los 40 años que ha tenido la empresa, ayer creo que fue, si no me equivoco, no, los 40 años de Apple, el lunes exactamente, en California, donde está Apple, la sede de Apple, pusieron la bandera de pirata, recordando a Steve Jobs, ¿no? Hostia. Eso no lo había sabido. Así que nada, saludar a un poco de VIX. Y dice Marcus, para mí era un gran visionario. Y como todos los genios se le iba un poco la olla, pero para mí fue muy grande. Se le iba un poco la olla, bueno, más bien era un poco excéntrico, pero era un genio. Piratas de Silicon Valley. Sarcástico, ¿no? Sería también la palabra correcta, ¿no? No, sarcástico no era. No era sarcástico en realidad. Yo creo que no era sarcástico. No. El tipo tenía una personalidad y muy extrema en ciertos momentos de su vida y más en su trabajo. Lo que pasa es que también hay que pensar una cosa. Yo creo que no es que el tipo se creía genio. El tipo tenía esa mentalidad y él pensaba que hacía lo correcto y bueno, y ya está. Hay gente que en los trabajos es un poco hipócrita, ¿no? O sea, hay un montón de gente que vas a una empresa grande y de repente tiene una forma de hablar, sin embargo cuando sale de la empresa cambia de forma de pensar. Sin embargo el Steve le chupaba un huevo todo, vamos, o sea, el tipo decía, vos sos un cabrón y te decía que sos un cabrón, o sea, a veces se equivocaba, también es verdad, porque él prejuzgaba mucho a la gente, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que eso era una persona que sabía muy claro lo que él quería, y si la persona que tenía ahí trabajando no podía llegar a lo que él quería, pues la echaba y ponía otra, porque él quería llegar a lo que él quería. Usted volvió de su visita al Xerox Park con una idea. ¿Cómo la puso en práctica? Pues reuní a nuestros mejores empleados y les puse a trabajar en ello. El problema era que habíamos contratado a un grupo de gente de Hewlett Packard y no acababan de entender la idea. Recuerdo tener unas discusiones tremendas con algunos que pensaban que lo más chulo de la interfaz de usuario era que tuviera teclas programables en la parte inferior de la pantalla. No concebían lo que era una fuente de espaciado proporcional o un ratón. De hecho, recuerdo una discusión. Me gritaban que nos llevaría 5 años diseñar un ratón y que cada uno nos costaría $300. Al final me harté, salí y di con la empresa David Kelly Design. Les pedí que me diseñaran un ratón y en 90 días teníamos un ratón cuya producción nos salía por 15 pavos y de una fiabilidad increíble. Me di cuenta de que, en cierto modo, Apple no contaba con gente capacitada para entender la idea que me proponía en muchos sentidos. Un grupo reducido sí la captaba, pero el equipo en general, en su mayoría procedente de Hewlett Packard, no tenía la más remota idea. Ahí entra en juego el problema de la profesionalidad, que tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pues no es que tenga un lado bueno o malo, es que la gente se confunde. Las empresas se confunden. Cuando empiezan a crecer, lo que quieren es repetir su éxito inicial.
Muchas piensan, bien, hay una fórmula mágica en la manera en que hemos logrado el éxito, e intentan institucionalizar ese modo de proceder en todos los ámbitos de la empresa. Y muy pronto la gente empieza a no distinguir el proceso de producción del producto final. Y eso supuso a la larga la perdición para IBM. IBM cuenta con los mejores fabricantes del mundo, pero olvidaron pensar en el producto final. Y también es un poco lo que pasó en Apple. Teníamos a mucha gente estupenda gestionando la fabricación, pero no sabían nada del producto que fabricaban. Y a lo largo de mi carrera profesional he ido descubriendo que los mejores profesionales son los que de verdad entienden la esencia del producto. ¿Hasta dónde era capaz de llegar Steve Jobs, no? Le decían, le gritaban, ¿no? Que era imposible crear un ratón tan bueno, ¿no? Y él consiguió un ratón tan bueno por 15 pavos. Hasta dónde pudo llegar, ¿no? El amor por su empresa y el amor por las cosas, ¿no? Y como dice, ¿no? También habla un poco sobre IBM, ¿no? Que si no fuera por la gente que estuvo detrás de IBM, pues IBM se hubiese ido al carajo, porque para Steve Jobs tenían un producto de mierda, ¿no? Pero que la gente que tenía detrás apoyó mucho a IBM y colaboró mucho en que IBM saliera adelante. Y más o menos opina lo mismo de su propia empresa, ¿no? De Apple, ¿no? Que tenía un grupo que eran muy buenos, pero que eran mediocres a la hora de crear un producto y a la hora de tener finalizado un producto. Tampoco es tener una idea y llevarlo a cabo, sino, aparte de llevarlo a cabo, creer en ese producto, ¿no? Y sacar el máximo posible, y si hay que volver a empezar de cero, se vuelve a empezar de cero. Es lo que hacía Steve Jobs, hasta dejar un producto impoluto y un producto hecho en realidad con toda la dedicación posible por todo el grupo de trabajadores, de diseñadores, de pensantes, de presión, de agobio, de no dormir, de dedicarle muchas horas a ese trabajo, y por eso pues tenemos hoy en día los productos que tenemos, ¿no? A razón de eso. ¿Que podría ser un cabrón? Pues bueno, vale, podría ser un cabrón. ¿Que ha sido un hijo de puta en cierto momento de su vida? También. Okay. ¿Que trataba mal a sus empleados o que les decía que sus creaciones eran basura? Pues también. Que fue mal padre con su primera hija también. Que fue mal padre con su primera hija, que se equivocó también. Nosotros le hemos cagado muchísimas veces durante, al menos yo, durante 30 años que llevo, le he cagado muchas veces. Y siempre te sueles, ¿no?, pensar y decir, joder, pues le he cagado. Pues sí, le he cagado. Sí, claro, mucha gente. Que él muchas veces no lo admitía, ¿no? Por no decir casi nunca, ¿no? Pero que luego me imagino que dentro de su ser, pues mientras avanzaban más los años, pues él pensaba mucho, ¿no?, sobre los errores que tuvo que hacer, y luego pues que esos errores y esa forma o esa personalidad pues le llevó a donde está, o a donde ha estado, ¿no? Hasta el 2011 donde... No, 2013 donde nos dejó, o 2011, ya no me acuerdo, 2011. 11. Y no sé si ha podido escuchar el audio, Adrián, o más o menos, no lo sé. Lo escuché así, me caí, como siempre me anda fatal la conexión, pero yo ya había escuchado esa entrevista, que hablaba del tema del ratón, ¿no? O sea, sí, que habían empleados donde le decían que era imposible crear un ratón bueno. Claro, el tema es el siguiente. Yo creo que lo más importante de Steve Jobs es que el tipo no era mediocre. O sea, hay una cosa muy común en las empresas que se llama mediocridad, ¿no? Porque al final te pagan el sueldo todos los meses y lo importante es hacer el producto. Pero para él no era importante hacer el producto ni hacer el trabajo, sino que tenía que ser el mejor trabajo o el mejor producto. Entonces, como los artistas, cuando hay algo que sale mal, ¿qué hacen? Lo destruyen y lo vuelven a empezar. Sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que un ordenador no lo podía hacer una sola persona. Entonces hay gente que dice, no, es que él no es genio porque no hizo todo el ordenador. Pero señores, es como decir, no, vamos a ver, él no es genio porque no construyó el cohete para ir a la luna. Vamos a ver, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Vamos. O sea, son proyectos tan ambiciosos, tan grandes, que se necesitan un montón de gente con diferentes conocimientos para poder llegar a eso. Lo que pasa es que necesitas a alguien que dirija todo eso. Y alguien que dirija
qué es lo que se quiere buscar. Y el que diga que eso está bien o está mal, ¿vale? Alguien tiene que decidir. No sé si me entendéis. Es como más o menos pasa con el diseño de la moda. El diseño de la moda, que yo trabajé en una empresa de moda, que no voy a decir cuál, pero bueno, conozco al diseñador o lo que fuera, y es imposible que el diseñador diseñe toda la colección. Habían como 300, 400 prendas. ¿Qué tiene que estar encadenado ahí al tema? No diseñaba todo. Diseñaba 3, 4, 5 prendas de la colección. El resto lo que hacía era las miraba y decía sí o no. Decía no me gusta, si me gusta, o si me gusta y sacale esto y ponerle lo otro. Pero habían otros diseñadores, habían como en total, 30 diseñadores ahí. Entonces, eso pasa también con un ordenador. O sea, es imposible. Mismo los ingenieros que están en ese ordenador tampoco son especialistas en todos. No, y también habló sobre el producto final. Claro. Que para llegar a un producto final necesita, pues, un cierto tiempo y una base, una estructura para poder llegar a un producto final, y que muchas veces pues se suele cambiar mucho de idea, ¿no? O mandar a la mierda muchos productos porque no el grupo o él como SEO no estaba tan convencido del producto final que tenían a cabo. Claro, es como todo, ¿no? Vos tenés algo en la cabeza, después lo querés hacer y pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que quedó un churro, ¿sabes? Y que no es lo que tú tenías en la cabeza. O segundo, que no existe la tecnología, que a veces pasa. Hay muchos productos que están avanzados a su época y que no existe la tecnología para hacerlos bien, ese producto, ¿sabes? Entonces, eso entiendo, eso va a ir para adelante y para atrás. ¿Cuál es el problema? Que vivimos una edad de consumo y la gente, si antes los productos de Apple salían uno cada 2, 3, 4 años, ahora tienen que salir uno cada 6 meses. Entonces, no da abasto, ¿sabes? O sea, la tecnología es como es y los seres humanos pues van a un ritmo, lo que fuera. Lo que pasa que el Steve yo creo que no presionaba tanto por tiempos. A mí me parece que presionaba más que por objetivos, por si le gustaba algo o no. Claro, aparte que él sabía que cualquier dispositivo que saliese al mercado tenía que ser atractivo. Y sobre todo un dispositivo atractivo a primera vista te tiene que gustar. Si no te gusta no lo vas a mirar. Sí, pero te tiene que llamar la atención. Sí, vale, pero yo lo que considero es que él no lo hacía atractivo porque él quería vender mucho ese producto. Yo creo que era al revés de lo de Tim Cook, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que Steve lo que hacía un producto, si a él le gustaba y si a él le llamaba la atención, le iba a gustar a todo el mundo. Ese era el tema, ¿entiendes? Uh-huh. Él lo hacía para él, y eso es lo que yo pienso de Steve. O sea, yo creo que no, o sea, es totalmente diferente al concepto de, por ejemplo, de otros CEOs. O sea, los otros CEOs lo que quieren es hacer un producto atractivo para poder vender. Al final el motivo es poder vender. Steve Jobs era totalmente diferente. Steve Jobs hacía un producto para él. Él decía, si esto es la hostia, al final se va a vender solo, y es lo que hacía. Obviamente, el Apple II tuvo un éxito tremendo. Sí. Tuvo un éxito increíble. Y la empresa subió como la espuma, y finalmente salió a bolsa y ustedes se hicieron muy ricos. ¿Qué siente uno al hacerse rico? Es muy interesante. Pagaban por mí algo más de $1 millón cuando tenía 23 años, más de 10 millones cuando tenía 24 y más de 100 millones cuando tenía 25. Y no le di mayor importancia, porque nunca me dediqué a esto por dinero. Creo que el dinero es algo maravilloso porque te permite hacer cosas, te permite invertir en ideas que a corto plazo no reportan beneficios y cosas así. Pero sobre todo en ese momento de mi vida el dinero no era lo más importante. Lo que más importaba era la empresa, la gente, los productos que fabricábamos, las posibilidades que iba a ofrecer a los usuarios. Vamos, que no me paraba mucho a pensar en ello. Nunca se me ocurrió vender acciones. Estaba convencido de que la empresa iría muy bien a largo plazo. Algo decisivo para la creación del ordenador personal fue el trabajo pionero que se estaba llevando a cabo en el Centro de Investigación Palo Alto de Xerox, centro que Steve visitó por primera vez en 1979. Bueno, justo lo que comentaba Adrián, ¿no?
Sí, a ver, es así, el tío siempre lo decía y bueno, y yo creo que te das cuenta, al final por eso lo echaron, Lo echaron porque, por ejemplo, agarraba un proyecto y vos en una empresa tenés que cumplir tiempos, pero el tío si veía que el producto no estaba terminado, se tomaba todo el tiempo del mundo, le chupaba un huevo, ¿sabes? Al final ya el tío, ¿sabes? Yo creo que es como todo, ¿no? El tío realmente no necesitaba tanto el dinero y creo que gastaba poco, mismo creo que se había comprado una mansión y estaba, creo que vacía de muebles, vivía prácticamente descalzo. Vamos, era una persona un poco curiosa, ¿no? O sea, no sé, yo creo que lo que digo yo creo que en el momento que él ya tenía el dinero, ya no necesitaba ser feliz, él necesitaba ser feliz con otras cosas. O sea, él quería, bueno, ser un artista, yo qué sé, seguir... Esa para mí, claro, pasa que uno dice artista y piensa en pintura o piensa en escultura o piensa en no sé qué, pero yo considero que también se puede hacer arte con otros tipos de cosas. O sea, con productos bonitos. Hay un diseñador industrial alemán de la firma Braun, que es increíble, que se llama Dieter Brands, creo que se llama, ahora le pongo el nombre. Creo que Jobs también era admirador de este diseñador alemán y te digo que tiene productos de la década del 50 que si vos los ves, radios, ¿no? En esa época se vendían radios, alguno que otro producto, son hermosísimos los productos. O sea, a día de hoy vos los mirás y no pierden, es como si no pareciera algo antiguo. Y vos decís, bueno, ¿esto cuándo lo hicieron? Ayer, ¿no? Esto lo hicieron en el año 50. En un principio, Randy además rechazó la oferta de Steve Jobs para trabajar con Next Software, la compañía de informática fundada por Jobs después de la expulsión de Apple. Era el año 85. Pocos días después, la voz de Jobs estaba en la contestadora de Adams. Estás estropeando las cosas, Randy. Esa es la oportunidad de tu vida y la estás mandando a volar. Además, Adams reconsideró las cosas, Con una parte del dinero que ganó de la venta de su compañía editora pionera de software, Adams compró un Porsche 911 al mismo tiempo que lo hizo Jobs. Un día Jobs llegó precipitado al cubículo de Adams y le dijo que tenía que mover los autos. Al garaje, vamos. Dijo, ¿por qué? Y respondió Randy, tenemos que esconder los Porsche. Rob Perot va a pasar y está pensando en invertir en la compañía y no queremos que piense que tenemos mucho dinero. Movieron los coches hacia la parte trasera de las oficinas y fue así como Perot invirtió $20 millones en la compañía en el 87. Adams también recuerda que la época en que Bill Gates apareció en Net para una junta, la recepcionista llamó a Jobs. Podía haberlo sentado en su cubículo, no estaba muy ocupado, pero no se levantó ni le pidió a Gates que subiera. De hecho, lo dejó esperando en el hobby durante 1 hora. Eso dice mucho de su rivalidad. Tiempo después, Jobs convenció a Adams de iniciar un negocio de software relacionado con Next, que además llevó a cabo con una inversión de SQ Capital. Sin embargo, mientras el negocio estaba en curso, Jobs llamó a Adams otra vez para hacerle saber que Next iba a abandonar su negocio de estaciones de trabajo y que se enfocaría en su lugar en el software. Me dijo, el precio del hardware está bajando y pensamos que es una mercadería. Le dije, entonces, ¿por qué no vendes PCs? Y Jobs me respondió, prefiero vender perros antes que PCs.
¿Qué os parece? ¿Que prefiere ver? Que la verdad es que hacerle esperar a una hora a Bill Gates y decirle que prefiere vender perros antes que PCs. Hombre, ya sabía que en aquellos tiempos la PC no iba, o sea, no era un trabajo bien hecho porque no tenía, él ya tenía en mente, ¿no? Con el tema de Apple cuando la creó y todo lo demás, de tener algo unificado, no todo por piezas, porque en una PC es eso, ¿no? Para mí es todo por piezas. Uh-huh. ¿Quieres comentar algo, Adrián, de lo que estaba comentando? No, hay cosas ahí que no, la verdad que no sabía del tema. De lo que había hecho esperar a Steve, no sabía que Bill Gates había ido a visitar a Steve cuando estaba en Next. Uh-huh. Pero bueno, igualmente sí. Next fue algo curioso porque realmente no estaba haciendo mucha pasta Steve con Next. Era más, yo considero que medio que fue como un hobby para no alejarse del mundo informático y esperar a ver qué pasaba, pero realmente no, yo creo que no le estaba yendo muy bien con Next. A nivel económico, ¿no? Pues, o sea, como habíamos comentado, eran productos buenos, pero carísimos, que el público objetivo era gente, digamos, el SER, ¿no? O colegios de muy alta, digamos, gama, por decir así, o sea, con mucha pasta, ¿no? No estaba enfocado a gente normal, ni siquiera... o sea, creo que valían como, no sé si $10,000 o una cosa así, o sea, sí, valdrían mucho. Equipos caros, mismo que eran más caros que los de Apple, o sea, que no, era curiosísimo, ¿no? Es verdad que era una tecnología puntera, es verdad que era bonito, porque lo había hecho un cuadrado perfecto, no sé si te acuerdas en la película que el tío estaba como obsesionado porque el ángulo tenía que ser perfecto de 90 grados y no sé qué, igual. Y bueno, perfecto, pero realmente no era, comercialmente hablando, no sé si le estaba yendo muy bien, que digamos, ¿no? Pero bueno, el tío lo tenía claro, está claro que en el mundo PC no se iba a meter después de lo que le había pasado con Apple, ¿no? Y con Windows. Pero bueno, sabía que tenía que igual seguir haciendo amigas con Bill Gates porque en esa época Microsoft era el rey de ahí del lugar, ¿no? O sea, no podías estar mal con Microsoft. Pero no logré convencer a suficientes altos cargos de Apple de que ese era el caso. Y dirigíamos la empresa en equipo por lo general, así que fracasé en mi intento. Y estuve obsesionado con el tema durante unos meses, pero no mucho después me dio por pensar que si no hacíamos algo al respecto, el Apple II estaba perdiendo fuelle. Y necesitábamos hacer algo rápidamente con esa tecnología, o Apple podría dejar de existir como la empresa que era. Así que formé un pequeño equipo al que encomendé el Macintosh, y nos embarcamos en una misión divina para salvar a Apple. A nadie más se lo parecía, pero al final teníamos razón. Y conforme fuimos desarrollando el Mac, me fue quedando claro que era una forma de reinventar Apple. Lo reinventamos todo. Reinventamos la forma de fabricar los ordenadores. Visité unas 80 fábricas automatizadas en Japón y montamos la primera fábrica automatizada de ordenadores del mundo aquí, en California. Adoptamos el microprocesador 68000 del Lisa. Negociamos un precio 5 veces menor de como Lisa iba a pagarlo porque íbamos a producir un volumen muy superior. Y empezamos a diseñar el producto pensando en venderlo por $1,000, pero no pudimos. Lo llamamos Macintosh. Podríamos haberlo vendido a $2,000, pero lo sacamos a $2,500. Dedicamos 4 años de nuestra vida exclusivamente a eso, a fabricar el producto y a montar la fábrica automatizada, es decir, la maquinaria para fabricar las máquinas. Montamos un sistema de distribución totalmente nuevo, adoptamos una estrategia de marketing totalmente novedosa y creo que dio muy buenos resultados. Bien, guía. Y eso es Steve Jobs. Eso fue cuando volvió, ¿no? Como reinventó su propia empresa que había creado desde cero con Bosnia.
Como después de haberte echado y viendo que tu empresa se estaba hundiendo, regresar y reinventar todo lo que... Echar a la basura todos los proyectos que había, toda la gente que había y reinventarse. Y creo que ahí ya no estaba Bosnia, ¿no? ¿O sí estaba Adrián? No sé si había ido Bosnia. Ah, vale. Y bueno... Wozniak creo que se fue antes de que se fuera Steve Jobs, ¿eh? Sí. Quiero recordar que sí. Se fue con el Apple II, si no me equivoco. Sí. Así que nosotros nos despedimos con un audio que lo he guardado para el final. Son 5 minutos, pero son 5 minutos que hay que escuchar bien cada segundo de estos 5 minutos. Que creo que representa mucho lo que era Steve Jobs en su vida, en su trabajo, en los diseños, en sus productos, en su vida en general. Y espero que les guste o que les haya gustado este programa, pues que hacemos los martes, ¿no? Hacemos los martes en plan especial sobre Steve Jobs y sus cositas, ¿no? Sus curiosidades, cómo era como CEO, cómo era su empresa Apple, cómo se reinventó y cómo le hablaba a sus empleados, ¿no? Así que nada, Adrián, red social mejor dicho. ¿Y qué te pareció este capítulo de hoy? Un pequeño resumen también para Lucas. Nada, mi red social es @algaspain y bueno, nada, el capítulo muy bien. Yo muchas de esas cosas... Bueno, ese es una entrevista que está en internet, la pueden buscar, voy a ver si pincho ahí el link por si la quieren ver toda, por si son... A mí me pareció bastante interesante. Y bueno, acá Isra hizo todo un trabajo de edición y puso los momentos más importantes. Pero bueno, si quieren ver todas, 1 hora de 10 minutos, no, la verdad que no tiene pérdida. ¿Lucas? Pues el capítulo ha estado tremendísimo. A mí me ha encantado. y solo decir una cosita, que cuando empezaron a crear la empresa y todo lo demás, con los accionistas, tienen que tener una numeración. Y a Steve Jobs le pusieron el número 2 y a Bosnia le pusieron el número 1. Pues él pidió tal cabreo descomunal porque estaba por detrás de Steve Wozniak que al final le pusieron el número 0. Hasta que no lo consiguió no paró. Exactamente, tuvo el número 0 de la empresa y cobraba él mismo ya $1 al año. $1 al año. Sí, pero porque se mantenía con las 150 y pico mil acciones que tenía de Disney, de la compra que le hizo Disney de Pixar. Exactamente. Y bueno, pues por Twitter me podéis encontrar como @bolealucas, @dracotec85, en Apelianos Web Podcast y YouTube, y en Tecnocharlas Daily los miércoles. Y bueno, agradecer a toda la gente que ha estado en directo con nosotros, a la gente que ha estado en diferido. Yo soy Israel, nos podéis encontrar en @apelianos, en Facebook, en www.apelianos.com, en bandageek.com, en www.mixtega360.com, y todos los martes ya sabéis que hablamos un poquito de Steve Jobs para no olvidarnos de él y que la gente siempre le tenga presente de que hay pocas personas, ¿no? Que así no haya sabido sumar 2 más 2, pero que haya creado este imperio llamado Apple y que no sepa lo que es un condensador o no sepa lo que es un chip, pues que haya puesto los suficientes huevos y la suficiente coherencia en ciertos momentos de su vida para crear productos como Mac. No digo que él haya creado, sino su grupo de trabajo, ¿no? Siempre tienes que tener un líder que te lleve mediante un camino y tú ser el creador, ¿no? Sin ese grupo de trabajo no llegas a ningún lado. O eres un grupo o eres un grupo. No, pero él lo dijo en la película esta última, él dijo que él manejaba la orquesta, él era el y es así. Se lo dijo a Bosnia, ¿no? La diferencia de que ves a ese grupo de músicos, pues tú eres el mejor de tu fila. Yo soy el que mueve la orquesta. Y nada, yo me retiro y hasta mañana en próximo capítulo a las 11 de la noche. Chao.
guiarlo, lidiar con él. Hemos entrevistado a muchas personas del equipo que creó el Macintosh. ¿Sí? Y todos atribuyen su éxito al entusiasmo que usted le puso, a su visión de futuro. ¿Qué prioridades estableció? ¿Qué considera importante a la hora de crear un producto? Verá, una de las cosas que más perjudicó a Apple después de mi partida fue que John Sculley contrajo una enfermedad muy grave. Una enfermedad que he visto contraer a más gente. La enfermedad de pensar que con tener una buena idea se tiene el 90% del trabajo. Y que basta con decir a los demás: aquí tenéis una idea fantástica, para que la hagan realidad. Y el problema es que requiere un tremendo conocimiento del oficio hacer de una buena idea un buen producto. Y conforme uno va desarrollando una buena idea, va cambiando y creciendo, y nunca acaba materializándose como se concibió, porque uno va aprendiendo al entrar en los detalles, aunque también va teniendo que sacrificar cosas importantes en pos del resultado final. Hay determinados comportamientos que no puedes conseguir de los electrones, del plástico, del cristal, de una fábrica o de un robot. Y cuando integras todo esto, el diseño de un producto requiere tener 1000 cosas en mente. Todos esos conceptos y conseguir que encajen de diferentes maneras para alcanzar tu objetivo. Y cada día descubres algo nuevo, ya sea un nuevo problema o una nueva oportunidad de hacer que todas esas piezas encajen de una forma distinta. Y en ese proceso está la magia. Así pues, arrancamos con un montón de ideas estupendas, pero siempre he tenido la impresión de que un equipo que hace algo en lo que realmente cree es como cuando, siendo yo un crío, había un viudo que vivía en la calle y rondaba los 80. Daba miedo mirarle, pero intimé un poco con él. Se le ocurrió pagarme por cortarle el césped o algo así. Y un día me pidió que lo acompañara a su garaje porque quería enseñarme algo, y entonces sacó su viejo y polvoriento pulidor de piedras. Estaba compuesto por un motor, una lata de café y una banda en medio. Acompáñame, me dijo, y salimos al patio y cogimos unas piedras corrientes y feas. Las metimos en la lata junto con un poco de líquido y de arenilla. Cerramos la lata y encendió el motor. Vuelve mañana, me dijo. Y la lata metía mucho ruido con el golpeteo de las piedras. Cuando regresé al día siguiente y abrimos la lata, sacamos unas piedras preciosas y totalmente pulidas. Las mismas piedras comunes que habíamos metido, al friccionar entre sí y tras tanto ruido, salieron como preciosas piedras pulidas. Y siempre lo he tenido en mente, como mi metáfora sobre un equipo que trabaja duro en algo que les apasiona. Es gracias al equipo de esa gente con tanto talento que al chocar unos con otros, discutir y pelearse a veces armando jaleo, al trabajar juntos, se pulen entre sí y pulen las ideas. Y como resultado, se obtienen estas piedras tan bonitas. Así que es difícil de explicar, y desde luego no es fruto del trabajo de una sola persona. O sea, a la gente le gustan los símbolos, y yo soy un símbolo de ciertas cosas. Pero desde luego el Mac fue un trabajo en equipo. Ahora bien, he observado algo desde los inicios de Apple que entonces no sabía cómo explicar, pero le he dado muchas vueltas desde entonces. Para la mayoría de las cosas, el rango dinámico entre la media y lo mejor es como mucho de 2 a 1. Si vas a Nueva York y das con un taxista medio frente al mejor taxista que conozcas, es probable que con el mejor taxista llegues a tu destino cosa de un 30% más rápido. En un coche, ¿qué diferencia hay entre uno en la media y el mejor? Tal vez del 20%. Entre el mejor reproductor de CDs y uno medio, no lo sé, un 20%. Así que 2 a 1 es un estupendo rango dinámico para la mayoría de parcelas de la vida. Con software, y lo mismo pasaba con el hardware, la diferencia entre la media y lo mejor es de 50 a 1 o puede que de 100 a 1. ¿Sí? ¿Vale?
Esto pasa con muy pocas cosas, pero he tenido la gran suerte de dedicarme a cosas de este calibre. Guiarlo, lidiar con él. Hemos entrenado